Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os doy la bienvenida aquí al canal del Rincón del Sano una vez más para seguir hablando de farmacología. Gracias a todos y todas las que estáis aquí conmigo en cada vídeo, apoyándome y dándome vuestro cariño, vuestro valiosísimo tiempo. Espero recompensaros con este vídeo sobre la moclobemida y los imaos. Me voy a centrar específicamente en la moclobemida porque es el imao que mejor conozco, pero daré apuntes sobre otros antidepresivos de inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Por qué traigo este vídeo? No me olvido de un comentario que me dejasteis hace ya tiempo en el canal, de que a ver si podía hacer un vídeo hablando sobre los inhibidores de la monoaminoxidasa. Yo reconozco personalmente que los he prejuzgado de manera injustificada porque me dejé llevar por las declaraciones de muchos textos científicos y médicos que anunciaban que los imaos son peligrosos, que producían hipertensión, dolores de cabeza, que generaban muchas interacciones con otros medicamentos, que había que realizar una dieta baja en tiramina para evitar el efecto queso. Y claro, luego te pones a estudiarlos, investigarlos y todo eso, pues no voy a decir que son falacias, pero muchas declaraciones y muchas afirmaciones son infundadas. Os invito a que veáis este vídeo de forma tranquila, ¿vale? Voy a dar mucha información, verlo de manera tranquilita y escucharlo de forma tranquila. A lo mejor en plan podcast con unos casquitos, mientras te vas un ratito antes de acostarte o cuando estás en el sofá tranquilo. Y había pensado en hacerme un Canva, pero como no voy a hablar tanto de farmacología, sino un poco así en general de los imaos y del tema de la depresión y la ansiedad, digo, me voy a entretener mucho hablando, lo hago así en este vídeo, que hay gente que le gusta más que lo haga en este formato. Vale, vamos a hablar sobre todo de la moclobemida. Acordaros que me voy a centrar en la moclobemida. Antes de nada, deciros que si queréis profundizar y saber más sobre los inhibidores de la monoaminoxidasa, os invito a que visitéis la página del doctor Ken Gilman. Ken Gilman es un médico psiquiatra ya retirado desde hace muchos años, divulgador e investigador que volcó pues casi todo su estudio y casi todo su trabajo en el uso de los imaos a nivel clínico, en el uso en la clínica de los imaos, en enseñar y formar académicamente a muchos médicos cómo combinar los imaos, las interacciones que pueden generar los imaos con otros antidepresivos, tricíclicos e incluso con los ISRS. Nos ha dilucidado y nos ha aclarado muchas dudas sobre el síndrome serotoninérgico, y se ha mostrado también como fiel opositor del uso de primera línea de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Muchas farmacéuticas también lo han criticado, algunos médicos también están en su contra, quizás porque a la hora de contarnos las cosas es un poco arrogante y prepotente, hay gente que lo puede ver de ese modo, y a muchos médicos no les gusta. También porque defiende mucho las terapias con imaos. Según él, la tranilcipromina es el mejor antidepresivo de todos, o sea, fijaros lo valiente que es. Y además también dice que la moclobemida no sirve para nada. Según él, como un medicamento que incluso en dosis altas apenas produce efectos secundarios, sus efectos terapéuticos son muy suaves. Aunque yo me voy a apalancar de la evidencia subjetiva y de las evidencias anecdóticas que hay detrás de la moclobemida, a mí sí que me parece muy interesante. No estoy poniendo en duda lo que dice Ken Gilman, por supuesto. Acordaros que yo no puedo hablar como médico, pero sí puedo hablar como divulgador, como investigador y como estudiante de farmacología, que son muchos años los que llevo detrás ya estudiando la farma. A mí me encanta y sé que mucha gente que sigue este canal es por los vídeos de farmacología. Bueno, vamos a hablar, como digo, Ken Gilman yo os invito a que le leáis porque tiene información muy buena. Condena mucho también pues ya sabéis, la dinámica que llevan las farmacéuticas hoy en día. La psiquiatría está podrida. Creo que esto a estas alturas no nos tiene que sorprender. La psiquiatría está podrida, regulada, custodiada y manipulada por las farmacéuticas, que presionan y empujan a que los médicos indiquen y receten inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tradicionales que todos conocemos, para el trastorno depresivo mayor, para la ansiedad social, para la trastorno de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, el trastorno por estrés postraumático, trastorno de fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, si estos medicamentos, los antidepresivos, los ISRS y los duales tipo velafacina y duloxetina se ponen de primera línea, es porque las farmacéuticas quieren que se pongan de primera línea, no porque los médicos consideren que estos medicamentos son más apropiados. Repito, las farmacéuticas empujan y presionan a que los médicos receten estos medicamentos. Algunos se ven incluso incentivados a través de regalías, a través de bonus, a través de viajes, invitándoles a conferencias durante 4 días en un país europeo, con todos los gastos pagados en hoteles y con buenas comidas. Entonces,
Mucha de la información que vemos hoy en día está sesgada. Si quitamos también las opiniones del medio, de lo que tenemos delante, queda muy poquito, ¿vale? Queda muy poquito. Si queréis también un portal de información que filtre mucha información y que atienda de manera objetiva la farmacología, tenéis el Instituto de Psicofarmacología Online, que además tiene un canal de YouTube. A mí me gusta mucho, ¿eh? Tenéis también la revista de farmacia profesional española, El Sevier, donde yo he tenido la oportunidad también de formarme, y muchos textos y muchas referencias que utilizo en la descripción para apoyar mi discurso. Casi siempre utilizo el Sevier, bueno, utilizo sobre todo PubMed, el NCBI, pero a mí el Sevier me gusta mucho porque lo hace de forma muy, muy objetiva. No sé si habéis oído hablar alguna vez de los redactores fantasma. Esto Ken Gilman lo comenta muy bien. ¿Qué son los redactores fantasma? Son personas que no tienen ni idea de medicina ni de farmacología, pero son muy buenos vendiendo a través de la escritura. Lo que se conoce hoy en día como los copywriters, el copywriting, esa escritura o redacción marketingiana para encantar y seducir al lector, para que te compre un producto o acceda a tu página de aterrizaje, etc. Bueno, pues muchos textos científicos que podemos ver incluso en portales de prestigio, como PubMed. ¿Quién no ve PubMed para comprobar o corroborar a lo mejor alguna teoría a través de artículos científicos o de textos científicos? Todo el mundo. Bueno, pues al final estos portales científicos los visitan con frecuencia y con asiduidad médicos investigadores, ¿vale? Entonces, a los médicos y a los investigadores también les tienes que vender. Son potenciales clientes para que vendan tu palabra o prediquen, ¿de acuerdo? O prediquen tu mensaje. Te interesa venderle a los médicos. Entonces, a muchos médicos y muchos investigadores que redactan esos artículos para comentar o detallar los efectos secundarios o terapéuticos de alguna medicación son muy malos vendiendo. Porque, a ver, son investigadores, son médicos psiquiatras, se han dedicado al estudio casi toda su vida y atender a los pacientes en consulta. Pero no son buenos vendiendo. Entonces, a ti te interesa que te escriba el artículo una persona que sea buena vendiendo. Que luego si tiene conocimiento de medicina o de farmacología, eso es algo secundario, pero que sea bueno vendiendo. Entonces, estos redactores fantasmas son personas que redactan artículos en revistas importantes o de prestigio, como la Asociación Americana de Tiroides, la British Journal Medicine, para conseguir que luego, cuando los médicos lean esos artículos, se vean estimulados y digan, ¡ay va! Joder, tío, pues la verdad, macho, que bien redactado, qué bien escrito. La verdad que este medicamento promete, ¿eh? Pero claro, son redactores fantasma y tú bajas abajo del todo y ves que está firmado por un médico. Estos médicos son... Este chico ya ha escrito 40 artículos en JAMA. Este hombre tiene 72 textos en PubMed. Este hombre ha sido un psiquiatra que, además, casi en todas las conferencias de psiquiatría y de farmacología, de nuevos medicamentos, siempre sale él. Joder, si lo firman estos 3 médicos, es porque lo que dicen aquí es veraz y es verosímil. Esos médicos que han firmado ahí, les han pagado para que pongan ahí su firma, no porque hayan escrito ellos o redactado el artículo. Y Ken Gilman además ha puesto a muchos redactores fantasma y por eso las farmacéuticas han intentado un poco como ocultarlo y vilipendiar y boicotear su trabajo. Muy interesante el trabajo de Ken Gilman, a mí me gusta mucho, ¿vale? A mí me gusta mucho, le tengo muy en consideración a Ken Gilman. También tengo que reconocer que es un psiquiatra, se nota que es médico psiquiatra y que acota mucho el tratamiento de la presión y la ansiedad con fármacos, y a mí eso no me gusta. En ningún momento, y me he leído mucho de Ken, en ningún momento menciona la importancia y la relevancia de las hormonas tiroideas en el tratamiento para la depresión y de la ansiedad. En ningún momento lo nombra. No nombra en ningún momento cómo pueden repercutir las disfunciones tiroideas en la expresión de la monoaminoxidasa, sobre todo hepática. En ningún momento menciona la testosterona, a la dihidrotestosterona. Tampoco menciona, porque están involucradas, de acuerdo, en la sensibilidad a la dopamina. No la menciona en ningún momento. Tampoco menciona al estradiol, que tiene un efecto inhibidor aditivo sobre la MAO y que hay que considerar los estados de hiperestrogenismo cuando se utilizan inhibidores de la monoaminoxidasa. Tampoco lo menciona, tampoco habla de la insulina, no habla tampoco de la hiperpermeabilidad intestinal, no habla de los efectos de los lipopolisacáridos bacterianos que interactúan con los receptores Toll-like, que pueden exacerbar la expresión de la monoaminoxidasa, porque la monoaminoxidasa también es inductiva, sobre todo la MAO-A, es inductiva en estados inflamatorios. En procesos inflamatorios crónicos y en enfermedades autoinmunes hay una sobreexpresión de la MAO que puede facilitar o acelerar la degradación de la serotonina, de la dopamina. Tampoco habla de la toxicidad que genera. Muy levemente lo menciona, pero nada, como si te digo yo, hoy es lunes. Ya está, así y se queda tan ancho. Porque los metabolitos de la dopamina, algunos de ellos, sobre todo el ácido 3,4... joder, no me acuerdo del nombre ahora. Es el DOPAC.
un metabolito que es tóxico para las células dopaminérgicas de la sustancia negra si hay concentraciones muy elevadas. Si hay concentraciones muy elevadas. La MAO lo que quiere es formar aldehídos de los principales neurotransmisores para que se puedan excretar por la orina. Que además estos metabolitos se pueden estudiar en orina para saber la actividad, para hacerte una idea de cómo está funcionando la MAO, para hacerte una idea de si los inhibidores de la monoaminoxidasa están resultando efectivos. Se pueden estudiar en orina estos metabolitos. Y algunos de ellos en exceso son tóxicos por una sobreactividad de la MAO, que puede venir incentivada o despertada por un proceso inflamatorio. Y de esto, por ejemplo, Ken en sus textos no habla. Como digo, se acota y se centra mucho en la farmacología. Y yo lo entiendo porque él es psiquiatra. Esa visión holística que debería tener un médico, que todos los médicos la tienen al principio, pero luego al final se va perdiendo porque te vas centrando, te especializas tanto en farmacología. Además, Ken Gilman se considera neurofarmacólogo, no se considera psiquiatra. Se centran tanto en la farmacología que se olvidan de las hormonas. Y las hormonas, y el intestino, y el riñón, y todo es muy importante. Quizás a lo mejor, yo no puedo hablar como médico, repito, pero sí que puedo hablar como divulgador. Esa visión holística siempre intento mantenerla. Y no solamente, de verdad, me obsesiono con la tiroides y las hormonas tiroideas, ya sabéis que las tengo muy en consideración. Pero, oye, cuando hablas de medicamentos, no solamente puedes hablar de la depresión y tratar la depresión con medicamentos, cuando puede haber un trastorno endocrino de base. Y quizá los medicamentos no funcionan porque hay un trastorno endocrino de base. Si hay una endocrinopatía, por ejemplo un Hashimoto o un Graves, que pueden promocionar la aparición de hipertiroidismo o hipotiroidismo, que pueden cambiar la expresión de la monoaminoxidasa, tú ya tendrás que considerar esa disfunción tiroidea a la hora de emplear IMAOs. Tú tienes que saber que si una persona tiene una TSH por encima de 2.5, tienes que saber que quizás los antidepresivos, los ISRS, por ejemplo, una fluoxetina, un citalopram, un escitalopram, ya no van a funcionar de la misma forma. Tú tienes que saber que una persona que tenga un ratio muy alto de estrógeno y progesterona, ya sabes que las benzodiazepinas no le van a funcionar de la misma forma y quizás se enganche a las mismas y tenga más dificultades luego para dejarlas. Entonces, considero que una persona tiene que manejar tanto la endocrinología como la farmacología, como los diversos trastornos metabólicos que puede tener la persona de base a la hora de emplear medicamentos. Ya sean IMAOs, sean ISRS, sean duales, sean típicos serotoninérgicos, me importa un pepino. Tienes que saberlo. Y yo tengo que decir un poco en contra de Ken Gilman, no es que ponga en duda a su juicio, a mí me encanta, de verdad, en farmacología es una eminencia. Pero tengo que un poco criticarle por eso. Si le critico, a mí no me gusta criticar a nadie, pero le critico un poco por eso, que pierde la visión holística a la hora de manejar los trastornos depresivos, ¿vale? Y ya sabéis que la depresión es un todo. Sobre todo la depresión leve, la depresión endógena, esta depresión idiopática que no sabes por qué te viene y que te puede venir por una endocrinopatía, un trastorno metabólico, por un exceso de inflamación, la metainflamación que va más allá de las células blancas, que puede afectar a todos los tejidos y que puede contribuir a una sobreexpresión de la monoaminoxidasa, y por eso luego los IMAOs van a resultar efectivos, porque van a bloquear e inhibir las acciones de la monoaminoxidasa. Bien, vale, vamos a continuar. Vamos a hablar de la monoaminooxidasa y vamos a hablar de la moclobemida. Hablo de la moclobemida porque es el IMAO que yo personalmente mejor conozco. A mí siempre me ha gustado mucho, ha suscitado mi interés siempre la moclobemida porque es de los más seguros y funciona, funciona. Y además, funciona porque cuando se la combina con inhibidores de los selectivos de la recaptación de serotonina, te quedas a 1 metro del síndrome serotoninérgico. O sea que funcionan. Es verdad que hay que emplear muchas dosis. Hay gente que lo utiliza mal. Ahora voy a dilucidar un poquito el uso y aclarar un poquito cómo se debería usar la moclobemida y cuáles son sus características más importantes. Para Ken Gilman, la tranilcipromina es el mejor antidepresivo. Yo no lo voy a poner en duda. A mí me gusta mucho la moclobemida y Ken Gilman, en cambio, la subestima. Es más, ni siquiera le dedico un artículo en específico a la moclobemida. Aunque es verdad que algunos documentos y textos hablando sobre la moclobemida, Ken Gilman ha participado como curador de contenido, como redactor, Eso es cierto, Pero la moclobemida yo creo que se merece más visibilidad, conocida comercialmente como Maneris. Y a vosotros, a lo mejor, o vosotras, la tranilcipromina os suena más como Parnate, ¿vale? Tenemos el Parnate, que es la tranilcipromina, tenemos el Nardil, que es la fenelcina, y luego tenemos a la moclobemida, que es el Manerix. Hay más inhibidores de la monoaminoxidasa, lo que pasa es que algunos ya son sí que son más problemáticos a nivel hepático, incluso la fenelcina lo es, ya no tanto la tranilcipromina. Y a mí me gusta la moclobemida porque es muy segura, no toca el hígado, tiene una media muy pequeñita, además tiene efectos antiinflamatorios, es capaz de respetar el balance hormonal entre testosterona y estradiol. Por eso la moclobemida a mí me parece interesante. Mirad, la moclobemida, perdonad, es que me he levantado por la mañana con un picor aquí de ojo. A mí la moclobemida es un inhibidor de la monoaminooxidasa. Trabaja sobre todo sobre la MAO-A. Sobre la MAO-A, la monoaminoxidasa tipo A, que está involucrada en la degradación de la serotonina, la noradrenalina y en menor medida la dopamina. Dependiendo de la bibliografía que consultéis vais a ver
que la amoclobemida no toca la dopamina, y es cierto, no la toca, pero en dosis muy altas, estamos hablando de 1 gramo, 1200 miligramos, 1600 miligramos, la amoclobemida empieza a interactuar con la monoaminoxidasa tipo B, que sí que está más involucrada en la degradación de la dopamina, pero la MAO también toca la dopamina, pero se centra principalmente en la serotonina, la noradrenalina, la tiramina, la feniletilamina, también incluso la MAO está involucrada en la degradación de muchos medicamentos. Por ejemplo, la fluvoxamina, la sertralina también puede ser degradada por la MAO. Mucha gente que está pasando por un proceso inflamatorio crónico tiene una sobreexpresión de la MAO, y cuando toman sertralina, la sertralina queda degradada por la MAO. Aparte que la sertralina es sustrato de la glucoproteína P, y por eso no te funciona. Y luego vamos diciendo por ahí que la sertralina es una mierda y que no me ha funcionado, y que esto no hace nada. A ver, la sertralina funciona, también si estás empleando dosis de 50 miligramos es normal que no te funcione. Pero muchas veces la sertralina no funciona porque hay una sobreexpresión de la monoaminoxidasa que también puede interactuar con la sertralina. Ojo con eso, ¿vale? Que no solamente ataca a las aminas biógenas o a las aminas procedentes de la alimentación o a los neurotransmisores más conocidos, sino que esta monoaminoxidasa también está involucrada en la degradación de muchos medicamentos, ¿eh? Hay que mencionarlo. Por eso hay que conocer también la fisiología de la MAO. Bien, pues la amoclobemida trabaja sobre la MAO, en dosis pequeñas, incluso en dosis de 75 miligramos ya está bloqueando e inhibiendo la actividad de la MAO. Pero la amoclobemida lo hace de forma reversible. Es decir, esto es la monoaminoxidasa, supongamos que esta es la MAO, ¿de acuerdo? Y su sitio activo es el dedo del medio, ¿de acuerdo? Donde se va a pegar la tiramina, donde se va a pegar la dopamina, la noradrenalina. Lo que hace la amoclobemida es unirse al sitio activo de la monoaminoxidasa, pero lo hace de forma reversible. Es decir, si llega la tiramina, por ejemplo, la amoclobemida no va a impedir que la tiramina sea degradada por la MAO, sino que la degradación de la tiramina estará disminuida en presencia de amoclobemida. No sé si en esto me he explicado bien. La amoclobemida es un inhibidor de la MAO reversible. No evita ni bloquea del todo, en su totalidad, la degradación de otras aminas o de otros neurotransmisores, sino que va a reducir la degradación de otros neurotransmisores. En cambio, por ejemplo, la tranilcipromina, que es un inhibidor irreversible de la MAO, y además los efectos son prolongados, a pesar de que la tranilcipromina tiene una vida media igual que la amoclobemida, que son entre 2 y 3 horas aproximadamente, en personas ancianas o cicladores lentos de la CYP2C19 pueda durar más la molécula original, la concentración de amoclobemida, pero lo normal son de 2 a 4 horas. Pero la tranilcipromina lo hace de forma irreversible, y los efectos prolongados irreversibles sobre la MAO, pues a lo mejor parece que son 20 días, 22 días. En cambio, con la amoclobemida lo hace de forma reversible durante 2, 3 o 4 horas y los efectos se prolongan durante 10 o 12. Eso te permite que la MAO pueda seguir trabajando después si no repites la dosis de amoclobemida. Cosa que, por ejemplo, con tranilcipromina no pasaría. Y si tú quieres quitar la tranilcipromina para emplear un ISRS, tendrías que hacer lo que se llama este proceso de lavado y al menos mantenerlo un mes o 25 días para que luego el ISRS, la posibilidad de sufrir un síndrome serotoninérgico esté muy reducida o sea inapreciable a la hora de emplear un ISRS como fluoxetina o citalopram. O los duales tipo venlafaxina o duloxetina. Entonces, la amoclobemida, esa es la ventaja que tiene la amoclobemida y por lo que me gusta, que es reversible y sus efectos no son tan largos sobre la MAO como lo haría la tranilcipromina o lo haría la fenilcina o lo haría la isocarboxacida. La amoclobemida inhibe la MAO, reduciendo la degradación de serotonina y noradrenalina, que son las dos aminas que van a aumentar principalmente en el cerebro y en el intestino, ojo, y en el intestino, porque la MAO se expresa sobre todo en el intestino, La MAO se expresa sobre todo en el intestino, o sea, vamos a notarla sobre todo en el intestino y en el cerebro, que es donde nosotros queremos que trabaje la amoclobemida, no en el intestino, porque trabaja mucho en el intestino, pues luego vendrá la diarrea, los calambres, la incomodidad, un poco los nervios a nivel del estómago, que luego irán pasando conforme se vayan desensibilizando estos receptores 5HT3 y 5HT4 y 5HT7, irás notando que ya la amoclobemida, los efectos secundarios en los primeros días se van disminuyendo, se van atenuando. La amoclobemida aumenta su biodisponibilidad a partir de la semana. Cuando llevas una semana tomándola, la biodisponibilidad de la amoclobemida aumenta y es aquí cuando tienes que subir la dosis. Normalmente se empieza con 75 o 150 miligramos, 2 o 3 veces al día, debido a su escasa vida media y a que es un inhibidor reversible. Hay personas que necesitan tomar amoclobemida en altas dosis y repetidas en el tiempo y repetidas en el día también, porque si no, no van a notar los efectos antidepresivos de la amoclobemida. En cambio, hay otra gente que utiliza la amoclobemida incluso de forma puntual, 3 o 4 veces en semana, ni siquiera todos los días, para notar ese efecto tónico antidepresivo que tiene la amoclobemida, que suele ser energizante. Hay gente que se nota como más animada, se despierta con más energía, incluso puede recuperar su trabajo, que hay gente que se da de baja por culpa de la depresión y gracias a la amoclobemida puede volver a reincorporarse en el trabajo. Y como digo, es un medicamento energizante. Incluso hay gente que se queja de que la amoclobemida no le ayuda a dormir
por esto mismo, por su efecto noradrenérgico, porque como reduce la degradación de la noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor relacionado con la alerta, el aprendizaje, la motivación, también la motivación, porque puede mejorar la circulación de la dopamina en las zonas frontales. Y también te puede mantener. Cuidado con la noradrenalina a la hora de los niveles de noradrenalina que manejamos, porque a veces hay gente que no la tolera y se pone muy nerviosa cuando utilizamos inhibidores de la recaptura de noradrenalina o utilizamos inhibidores de la monoaminoxidasa que promocionan mayores niveles y mayores concentraciones de noradrenalina. La MAO A y la MAO B, recordar que son inductivas, es decir, en procesos inflamatorios la MAO A y la MAO B van a aumentar. Por tanto, la concentración de neurotransmisores, serotonina, dopamina y noradrenalina va a disminuir y podría incluso aumentar la concentración de GABA, porque la monoaminoxidasa está involucrada también en la síntesis de GABA a través de la putrescina, aunque no es la vía principal. Ya sabéis que las vías principales son la ácido glutámico descarboxilasa, la GABA transaminasa, que son enzimas que están involucradas en la regulación y las concentraciones de GABA en la sinapsis. Pero a veces la MAO a través de la putrescina podría también conseguir GABA. Y el GABA, ya sabéis que las interneuronas GABAérgicas se comportan como un freno. Entonces pueden frenar la circulación de dopamina hacia el núcleo accumbens, hacia la zona mesolímbica. Entonces interesa también reducir las concentraciones de GABA. Y yo, al bloquear las acciones de la MAO, también lo puedo conseguir. Para mejorarla, ya no solamente reducir la degradación de la dopamina, sino también facilitar su circulación a esa parte del cerebro donde yo quiero que llegue para combatir la depresión. Moclobemida actúa, acordaros, sobre la monoaminoxidasa A y lo hace en bajas dosis. Para que trabaje o toque un poquito la B, hay que emplear dosis altas, 1200 miligramos o incluso más. La moclobemida, como es un inhibidor reversible de la MAO, no es necesario realizar una dieta específica cuando utilizas moclobemida, porque incluso en dosis de 1 gramo y mayores de 1 gramo, la tiramina no da problemas, ni de tensión ni problemas de hipertensión, ni dolor de cabeza, ni cefalia, ni jaquecas, nada. No produce nada, o sea, puedes seguir consumiendo queso, beberte un vino de vez en cuando, carnes enlatadas, alimentos fermentados, los puedes consumir sin problemas, nueces, frutos secos, no había problema. ¿De acuerdo con esto? Incluso pescados enlatados que también tienen buenas concentraciones de tiramina, no habría problema. En cambio, por ejemplo, con la tranilcipromina, con la fenilcina, sí que tienes que tener más cuidado. Es por eso que Ken Gilman en alguno de sus textos recomienda utilizar la tranilcipromina con una dosis baja de un tricíclico. ¿Por qué? Porque como el antidepresivo tricíclico bloquea la recaptura de noradrenalina y como la tiramina se recaptura a través del NET, de los transportadores de noradrenalina, al bloquear el NET, la tiramina no puede llegar a estas vesículas presinápticas. Por tanto, ese efecto opresor de la tiramina, ese efecto vasoactivo de la tiramina, no se va a producir porque estás empleando una dosis baja de un tricíclico. Hay que manejarlas con cuidado. De todas maneras, hay una guía muy buena del uso de IMAOs y cómo combinarlos con tricíclicos. No me quiero centrar mucho en eso. Me gustaría también hablar de la combinación de los IMAOs con los tricíclicos, pero me quiero centrar sobre todo en la moclobemida, ¿vale? Que quiero daros más información. Pues bien, la moclobemida, inhibidor de la MAO A, en dosis bajas, para tocar un poquito la MAO B, que acordaros que la MAO B también está contenida en las plaquetas. Es por eso, lo que destaca de los IMAOs es que no tocan la monoaminoxidasa plaquetaria, al menos en dosis terapéuticas o en dosis antidepresivas, y en específico la moclobemida. En cambio, los ISRS sí que lo hacen, porque los ISRS bloquean el transportador de serotonina y producen disfunción plaquetaria, y el sangrado y las microhemorragias intracraneales se han visto que son muy pronunciadas con el uso de antidepresivos en largo plazo. Y en mi libro de aspirina, hormonas tiroideas y un enigma por resolver, lo comento, que muchas veces se habla de los efectos de sangrado que podría producir la aspirina en dosis bajas, que son prácticamente inapreciables y no se diferencian de placebo, y en cambio con los antidepresivos, que sí que se produce, y eso no lo mencionan por ahí, ¿no? Pero a la aspirina sí que la criticamos, pero a los antidepresivos no. Eso ya, cuidadito. O sea, tú estás tomando un antidepresivo y te dirán, cuidado con la aspirina, pero cuando estás tomando aspirina no te dicen, cuidado con los antidepresivos. Lo que pasa es que, como digo, la farmacología también se puede utilizar de manera ventajista en función de los intereses de algunos y de algunas. Algunas farmacéuticas, ¿vale? Que son las que quieren que pensemos que los ISRS son los mejores. Y porque un medicamento sea más nuevo no significa que sea mejor. Los IMAOs tienen más de 70 años de bagaje clínico y científico, Más de 70 años de bagaje clínico y científico. Porque la moclobemida tiene un carro de años ya, Un carro de años. Que no había nacido ni mi padre cuando la moclobemida se estaba utilizando en clínica para tratar la depresión. No había nacido ni mi padre. Mi abuelo estaba jugando al fútbol en el parque cuando se empezaba a utilizar la moclobemida. A ver, la moclobemida inhibe la MAO A, sobre todo, acordaros, en dosis bajas y también en dosis altas. Y la B la toca muy poquito, por tanto no va a producir disfunción plaquetaria. La monoaminoxidasa, la A, como digo, es inductiva.
Entonces, una de las ventajas que tiene también la moclobemida es que reduce la liberación de citoquinas proinflamatorias. Por tanto, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2, interleucina 1 beta. Esto nos permite reducir la expresión de la MAO en procesos inflamatorios crónicos, es decir, inhibe la MAO. Y además, como le paro un poquito los pies a mi sistema inmunitario en casos de procesos inflamatorios que pueden venir a nivel metabólico, a nivel endocrino, o por exceso de lipopolisacáridos bacterianos en la sangre, por esa parte también vamos a reducir la expresión de la MAO. Es por lo que me gusta la moclobemida. Y además, la moclobemida, en el largo plazo, cuando llevas un tiempo tomándola, sobre todo ya llevas 15 o 20 días, ¿vale? A partir de los 15 o 20 días se ha comprobado, lo que pasa es que solamente se ha comprobado en un estudio de 12 personas con trastorno depresivo mayor, que la moclobemida puede subir los niveles de testosterona. Lo que pasa es que luego no viene indicado cuánto la sube o cómo la sube. Porque no es aumentando el pulso de la LH, ojo, no es aumentando el pulso de la LH. Lo hace aumentando la liberación de testosterona por parte de la célula. Yo creo que esto lo hace a través de la proteína quinasa A, porque como la moclobemida mejora la señalización de segundos mensajeros, porque aumenta la concentración de AMP cíclico y la actividad de la proteína quinasa A, algo que ya hace las hormonas tiroideas, Por eso hay que tener en cuenta, cuando una persona va a utilizar un IMAO, tener en cuenta si hay un buen balance de hormonas tiroideas. Porque las hormonas tiroideas se acoplan a la proteína quinasa A y este complejo de hormona tiroidea con proteína quinasa A es lo que va a beneficiar el aumento de segundos mensajeros y la expresión de la proteína CREB, que está involucrada en la sinaptogénesis, en reducir la degeneración de las dendritas, de las neuronas. O sea, que las hormonas tiroideas tienen mucho más peso que los IMAOs, Por eso hay que tenerlas en cuenta. Al igual que la testosterona. La testosterona tampoco se habla de los casos de hipogonadismo que están promocionando la depresión en personas jóvenes. De eso tampoco se habla y hay que tenerlo en cuenta. O el estrógeno, como digo, que ejerce un efecto inhibidor aditivo sobre la monoaminoxidasa. Y muchas personas quizás, esto lo digo a favor de los estrógenos, cuenten con niveles o con una mayor actividad de la MAO porque tengan niveles bajos de estrógeno, sobre todo en mujeres. Ojo con eso, ¿vale? Porque el ovario es disfuncional y no funciona correctamente. O porque la testosterona no se puede aromatizar correctamente. Esto sobre todo le pasa a mujeres que están muy delgadas, mujeres jovencitas de muy bajo peso, muy ensimismadas en su forma de ser, muy tristes, muy melancólicas, que siempre están en casa, hacen muy poquito ejercicio, mujeres muy menudas. Ahí sí que se podrían ver más casos de hipoestrogenismo que pudiesen contribuir a una sobrepresión de la MAO que estuviese alimentando a nivel bioquímico, la depresión. La moclobemida, como digo, inhibidor de la MAO, reversible, por lo que otras monaminas se pueden seguir degradando. No tenemos que hacer dieta baja en tiramina utilizando moclobemida. Efecto antiinflamatorio, aumenta las concentraciones de AMP cíclico y por esto podría aumentar los niveles de testosterona, aunque seguramente luego se verían disminuida con el paso del tiempo. Y solamente comprobado en 12 personas con trastorno depresivo mayor, Así que cuidado con esto. Con este último mensaje hay que cogerlo con pinzas, el tema de moclobemida y testosterona. La moclobemida, mucha gente lo utiliza mal. ¿Por qué? Porque la moclobemida tú no lo puedes utilizar en el largo plazo. La moclobemida lo ideal es utilizarla durante un mes, mes y medio y cortarla. Y te vas a otro IMAO, por ejemplo la trimetilcipromina, o directamente te dejas un descansito y puedes incluso apalancarte de plantas o de hipérico, que la hiperfonina también es inhibidor de la MAO, más suave que la moclobemida, para luego, cuando vuelves a introducir la moclobemida, volver a notar sus efectos. Y casi todo el mundo, esto es algo que se podría considerar casi un patrón, casi todo el mundo que toma moclobemida es que lo nota. Cuando llevas un par de meses tomándola, empieza a perder efecto y la tienes que dejar. Es que le pasa prácticamente a casi todo el mundo. Por eso la moclobemida no se puede tomar durante mucho tiempo de manera seguida, porque empieza a perder efecto, ¿vale? Seguramente sea porque es reversible de la MAO, y esta MAO al final se escape un poquito de la inhibición de la moclobemida, como tiene también una vida media muy pequeña, y el metabolito de la moclobemida, que es el N-óxido de moclobemida, tiene un efecto inhibidor sobre la MAO más suave, aunque sus efectos son más prolongados. A medio de 10 o 12 horas inhibiendo la MAO se tira 14 o 15, pero aún así es más débil inhibiendo la monoaminoxidasa. Y acordaros que muchas personas que padecen trastornos mentales y trastornos psiquiátricos también tienen otras comorbilidades. Hay gente que tiene obesidad, hay gente que ya tiene hipertensión de base, gente que lleva una mala dieta o dietas desequilibradas, gente que tiene disfunciones endocrinas, como por ejemplo la tiroides de Hashimoto. Y como digo, hay que tenerlas en cuenta. Es que no las puedes obviar, ni las puedes descartar, ni las puedes subestimar. Hay que tenerlas en consideración, ¿vale? Y yo he predicado aquí, he promovido mucho atender a las endocrinopatías, porque muchas veces son las que están alimentando los trastornos de las depresiones resistentes, las depresiones leves, la depresión melancólica, no digo igual la ansiedad social, los trastornos, todo.
hay que atender a las hormonas, ¿vale? No nos podemos olvidar de ellas. Y sobre todo en personas de edad avanzada, donde ya empiezan a aparecer la menopausia, la andropausia, la baja sensibilidad a la insulina, la baja sensibilidad a la T3. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya por envejecimiento del testículo y del ovario, de la glándula suprarrenal. La amoclobemida, además, y los imaos destacan porque reducen la sensibilidad del eje hipotálamo hipófisis tiroides al estrés. Es por eso también por lo que los imaos trabajan bien. Por el estrés. Porque el estrés, que muchas veces incentiva la depresión y puede incentivar la ansiedad, el uso de imaos lo aplaca. Porque reduce la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Por eso con el uso del tiempo hay gente que luego que cuando deja los imaos se ve como que le falta por la mañana. Se nota como, joder, tío, parece que tienen que tirar de mí para que pueda yo encarar el día, para ir a trabajar, para hacer ejercicio, me tengo que meter en la cama. Y vuelves a caer y te vuelves a apalancar otra vez de la medicación. Los imaos tienen la ventaja, y aquí meto en específico a la amoclobemida, tienen la ventaja de que tienen menos efectos secundarios. Sé que por ahí se dirá, es que producen hipertensión. No, si producen hipotensión. Todo lo contrario, si aumenta la noradrenalina produce un efecto vasodilatador. Dependiendo de las concentraciones, ojo, dependiendo de las concentraciones. Pero tiene un efecto vasodilatador, dependiendo de las concentraciones y de cómo se combine, ¿vale? Luego, el tema de la tiramina, los alimentos cada vez tienen menos tiramina y eso de la tiramina es una especie, un pequeño bulo que quieren que la farmacéutica nos creamos para que no se utilicen imaos y para meterle miedo a los médicos. Entonces, hay que manejarlo eso con mucho escepticismo, diría yo. Porque eso de que la amoclobemida hay que hacer una dieta baja en tiramina, incluso con la tranilcipromina, aquí sí que habría que prestarle más atención, pero a lo mejor quizás al queso, si lo tomas en grandes cantidades, a lo mejor al queso, las sardinas enlatadas, las anchoas. Pero aún así. Es verdad, luego la hora de combinarlo sí que tenerlo cuidado, ¿eh? Porque, por ejemplo, la amoclobemida es inhibidora de la CYP2D6. Entonces, hay que tener cuidado al combinarla con tricíclicos que se metabolizan por esta vía y con otros antidepresivos que se metabolizan por esta vía. Ahí tenéis el caso de la fluoxetina, que tiene un metabolismo también hepático por la CYP2D6. Combinar la amoclobemida con la fluoxetina es un suicidio a nivel serotoninérgico, porque, como digo, te pones a 1 metro del síndrome serotoninérgico por esta inhibición que ejerce la amoclobemida sobre la fluoxetina. Ni siquiera en bajas dosis, ¿eh? Es muy peligrosa esa combinación. La amoclobemida siempre se tiene que tomar sola, no se puede combinar con nada. Con nada, quizás con algún tricíclico, a lo mejor la nortriptilina en dosis bajas, pero no se puede combinar con ninguno. Eso es lo malo de la amoclobemida, ¿vale? Acordaros con eso, que la amoclobemida es inhibidora de la CYP2D6 y no se puede combinar con ningún otro antidepresivo. Ese sería el tratamiento más conservador a la hora de usar amoclobemida. Y dosis al menos de 600 miligramos o 1000 miligramos para combatir y aplacar la depresión. A mí personalmente la amoclobemida considero que es interesante para aquellas personas que tienen una depresión leve o es una depresión endógena, idiopática, que no sabes por qué te viene y que puede estar incentivada, como digo, por trastornos o desequilibrios metabólicos. Ahí sí que la amoclobemida puede funcionar bien. Y además, puedes hacer la prueba terapéutica de la amoclobemida, 15 o 20 días. Si en 15 o 20 días no te va, la cortas porque es que ya no la prolongues más porque ya no te va a funcionar. Si en 15 o 20 días no has notado efectos con la amoclobemida, no te va a funcionar. Cosa que con la tranilcipromina sí que le tienes que dar un poquito más de oportunidad, incluso aguantarlo un mes por lo menos, para que te pueda funcionar. No olvidéis eso, ¿vale? Ya termino con el vídeo. Los inhibidores de la monoaminoxidasa están prejuzgados de manera injustificada. Hay mucho miedo detrás de ellos. Y profundizar e investigar sobre los mismos y ya vais a ver que no son tan peligrosos como las farmacéuticas nos quieren hacer creer. Tienen menos efectos secundarios sobre la libido, dejan menos somnolencia que los antidepresivos convencionales. Como digo, el apetito sexual no lo tocan. Apenas engordan y te suben de peso, quizás el Nardil sí, la fenelcina sí que contribuye de forma negativa a la subida de peso. Pero con la amoclobemida apenas se ve. Es que no se ve. Y luego son mucho más fáciles de dejar que los ISRS. Eso también hay que considerarlo. Y también, vuelvo a repetir, ¿vale? Que lo he dicho antes. Porque un antidepresivo sea más nuevo no significa que sea mejor que los antiguos. Que un antidepresivo sea más nuevo no significa que sea mejor que los antiguos. Os dejaré más información en la descripción para que podáis echar un vistazo. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que esta información sobre la amoclobemida os pueda resultar de utilidad. Y nos seguimos viendo aquí en el Rincón del Sano en próximos vídeos. Chao, adiós.